Y hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video, y en este video vamos a hablar sobre la importancia de las plantas arbences. En un video anterior ya había tocado ese tema de que las malas hierbas no eran malas hierbas y que ya se les había cambiado el nombre a plantas arbences. Así que si quieres saber la importancia de las plantas arbences en tu cultivo, quédate hasta el final de este video. Antes de continuar, me gustaría pedirte que te suscribas, que le des like y que compartas el video para que llegue a más personas. No te cuesta nada y pues me ayudas bastante a crecer en YouTube. Por lo menos en YouTube me gustaría crecer bastante y tener una comunidad para ayudarle a todas esas personas que les agrada el campo, que les gustaría pues cultivar sus propios alimentos, y con esto me ayudarías bastante. Ya estamos próximos a llegar a los 1000 suscriptores. No nos falta mucho, ya prontito vamos a llegar. El detalle es que no tengo las horas de visualización suficientes para monetizar mi canal, entonces eso se me está complicando un poquito más. Por eso es que te estoy pidiendo ayuda. Por favor, ayúdame, ve mis videos hasta el final, la mayoría. Y pues por ahí tengo muchísimos videos. Date una vuelta en mi canal. Tengo muchísimos videos que son muy interesantes a mi parecer sobre la agricultura. Y bueno, en resumen, como ya lo había dicho en un video anterior y en algunos otros videos, las plantas arbences se han llamado durante mucho tiempo malas hierbas o malezas, un término que se le ha dado, me imagino, que desde hace mucho tiempo, tal vez en la Revolución Verde, cuando pues se necesitaba obtener un rendimiento mayor a lo que normalmente se obtenía de los cultivos, pues simplemente para abastecer la demanda de alimentos en la sociedad. Y pues en primera, pues tal vez algunos científicos o agricultores o ingenieros agrónomos se dieron cuenta de que pues estas plantas arbences competían con sus cultivos, sobre todo en un cultivo en donde ya llevaba mucho tiempo siendo tratado con agroquímicos o con agricultura convencional. Era más notable porque normalmente cuando una planta arbense le gana en estatura, en porte a tus plantas de cultivo, pues obviamente la planta arbense o que en aquel entonces le llamaban malas hierbas, le iba a ganar a tu cultivo porque está preparada o adaptada mejor al suelo, al clima y a muchos aspectos agroecológicos. Y además de que, por ejemplo, plagas y enfermedades, aunque también se les peguen a las plantas arbences, obviamente también eran más resistentes a estas plagas y enfermedades, lo que para nuestros cultivos no era lo mismo. Quizá en agricultura orgánica los cultivos eran más resistentes, pero al querer transformar o pasar de la agricultura orgánica a una agricultura más industrializada, donde se utilizaban muchos agroquímicos, los cultivos fueron perdiendo resistencia. Simple y sencillamente podemos decir que no se puede tener todo en la vida, ¿no? Si quieres tener un rendimiento elevado en un cultivo, tienes que sacrificar algo. Entonces normalmente lo que se sacrifica es mucho, y en este caso lo que se sacrificó fue la resistencia a plagas, enfermedades y a condiciones ambientales. Realmente todo esto conlleva a que pues en la agricultura convencional se traten de hacer investigaciones y de hacer modificaciones en cómo se tratan a los cultivos, y de ahí surgen los insecticidas, los pesticidas en general, ¿no? Que nos ayudan a controlar a la mayor parte de las plagas, incluyendo a las mal llamadas malezas, que pues se desarrollaron bastantes técnicas para esto, ¿no? Obviamente, primero que nada, pues el cómo controlar a una hierba
indeseada en nuestro cultivo, pues obviamente es eliminándola, ¿no? Manualmente. Eso es lo que normalmente se haría desde que empezó la agricultura, me imagino. Y otras técnicas ya más especializadas, ya más técnicas, serían pues ya los herbicidas y las coberturas o acolchados, ya sean orgánicos pero inertes, como pues la paja, el rastrojo de otros cultivos, hojarasca, cosas así, y el acolchado plástico, que pues ya se vino a desarrollar más después, ¿no? Esas son las técnicas que normalmente pues se utilizan para esto, aún se siguen utilizando. Hoy en día ya hay otras más sofisticadas, por así decirlo. Por ejemplo, inclusive en los herbicidas pues ya hay muchísimos herbicidas que son selectivos, que son sistémicos, y así, ¿no? Hay otras cuestiones que son máquinas que queman la mala hierba con pues una flama, y sensores donde pues, te indican los sensores a la computadora o al sistema que pues, es una hierba que no se requiere o es una hierba ajena al cultivo. Entonces pues se quema mediante una flama. Hay otras que se queman mediante electricidad, me parece, si no estoy equivocado. Y es lo mismo, ¿no? Pues los sensores detectan una planta que no es el cultivo, entonces pues lo queman con electricidad. Y así. Son pues muy eficientes, pero son muy caros también, ¿no? Entonces, pues bueno, sí, si quieres trabajar de esa forma, pues está bien. Finalmente cada quien decide cómo trabajar sus plantas, ¿no? Pero pues las plantas arbences en ningún momento son malas. Realmente nosotros le dimos esa definición o ese pues adjetivo a ese tipo de plantas, malas hierbas o malezas. Principalmente me imagino que se debió también a el negocio que implicaba la venta de agroquímicos, en este caso los herbicidas. Gracias a eso, los ingenieros y pues personas que se dedicaban a esto, pues preferían recomendar que tu cultivo no tuviera hierbas, que estuviera bien limpiecito de hierbas, que solamente estuviera tu cultivo. Entonces, hay un sinfín o hay muchos argumentos del por qué no debes de tener malas hierbas en tu cultivo. Y hasta hace poco yo decía lo mismo. Si mal no recordamos, en un video yo les mencionaba que debíamos de tener limpio en esta época del año porque se podía llegar a quedar muchísima humedad en el ambiente junto a tus cultivos, y eso podría provocar pues enfermedades, ¿no? Enfermedades sobre todo fúngicas y bacterianas. Pero hasta hace poco he visto obviamente pues algunas evidencias en cuestiones de agricultura regenerativa y agricultura orgánica, agricultura agroecológica, muchos le llaman también permacultura. Bueno, hay diferentes formas de llamarle a estas prácticas, pero finalmente llevan un mismo fin, que es producir sin hacerle daño al ecosistema o al ambiente, y que también sea algo saludable para nosotros mismos como agricultores y como consumidores después, ¿no? Entonces, si hacemos conciencia en esto, la mayor parte de los agricultores, muy pronto podremos tener pues campos de cultivo que no estén pues ligados a los agroquímicos, a los pesticidas. Es algo muy difícil porque la agricultura convencional está muy arraigada, y pues debido a que es un gran ahora sí que es un gran negocio vender agroquímicos, pues finalmente se hace como que más fácil, ¿no? Se facilitan las cosas, y las mismas empresas tratan de facilitarle las cosas al agricultor de una forma en donde los únicos que salen beneficiados son las empresas.
las empresas de agroquímicos, la industria, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo mencionaba que había muchos argumentos en los que pues te decía, ¿no? Que por qué debías de tener un cultivo limpio de malas hierbas, ¿no? Y pues bueno, lo primordial, como les mencionaba en un principio, es la competencia, ¿no? La competencia por luz, por nutrientes y por suelo, por espacio también. Entonces ese es el argumento mayor de un ingeniero agrónomo que está ligado a la agroindustria o a la agricultura convencional. Otros argumentos es que son inóculos no solo de enfermedades, como ya había mencionado en un video anterior, sino inóculos de plagas y enfermedades. Bueno, enfermedades ya había mencionado. De plagas, normalmente ahí se reproducen algunas plagas como el trips, mosquita blanca, pulgón, y después si están junto a tu cultivo se van a pasar al cultivo sí o sí. Entonces, como esas plantas arbences son muy resistentes, pues no vamos a ver pues una dificultad de crecimiento en cuanto a ellas, pero en el momento en el que entran en contacto con nuestro cultivo, pues sí vamos a tener muchos problemas, ¿no? De ahí viene que tenemos que aplicar preventivos, orgánicos al principio. Ahorita ya está muy de moda aplicar orgánico, pero también los que nos venden los agroquímicos, los que nos venden esos mismos agroquímicos venenos, nos venden también lo orgánico ya. Entonces haremos un video aparte sobre ello, es algo muy interesante. Es una industria que siempre está buscando evolucionar conforme a las ideas que se van planteando, y en este caso pues la agricultura orgánica desde hace mucho tiempo ha venido emergiendo otra vez, pero con un enfoque en el que pues también gane la industria igual, pero lo dejamos para otro video. Entonces, sí es verdad que una planta arbense te puede ser inóculo de enfermedades, puede ser inóculo de plagas, y pues sin competencia y todo eso, ¿no? Pero más que perjudicarnos, nos beneficia muchísimo. El detalle es que si dejamos las malas hierbas y pues aprendemos a trabajar con ellas, realmente pierde la industria, y por eso no nos recomiendan eso. Ellos lo que les interesa es vender, vender y vender, ¿sí? Cuando tú tienes plantas arbences en tu cultivo, sí, al principio van a llegar las plagas, eso es un hecho. Pero como yo siempre he dicho, las plagas o cualquier ser vivo tienen un depredador natural que viene atrás de ellos persiguiéndolos para comérselos. Las plagas no se escapan de esto. Siempre va a haber, por ejemplo, en los ácaros, en araña roja, araña ciclamina, siempre va a haber una araña de adeveras más grande que esta que se las coma. Siempre va a haber alguien que se coma al pulgón, siempre va a haber alguien que se coma pues al trips, a la mosquita blanca. El detalle es que nosotros tenemos monocultivos. En ese caso tenemos puras plantas de una sola especie. ¿Qué pasa? Que no hay biodiversidad en cuestión de plantas y en cuestión de especies, y entonces las plagas llegan, se reproducen, y como tienen un montón de comida casi que para donde vean, pues se reproducen muy rápido y es muy difícil controlarlas. Muchas se hacen resistentes a los agroquímicos que se aplican en la agricultura convencional. A veces por una mala aplicación, porque hay veces que aplican el mismo varias veces, y en ocasiones pues simplemente es la naturaleza, ¿no?, la que los hace resistentes, porque son insectos y porque tienen un metabolismo muy rápido. Entonces, si no se mueren con un insecticida, la siguiente generación pues va a salir resistentes a ese insecticida. Como les menciono, es muy rápido. Igual son otros temas, pero bueno, entonces sí, como les menciono, sí va a haber inóculos de enfermedades y plagas, pero conforme vayas dejando estas plantas arbences y vayas aplicando, por ejemplo, algunos
insumos orgánicos que tú mismo hagas, sobre todo si los quieres comprar está bien también, como extractos de ajo chile, extractos de algunas plantas aromáticas, te pueden ayudar pues a mantener a raya esas plagas. Normalmente no matan estos insumos orgánicos a estas plagas, a no ser que tengan algún extracto de alguna planta que sí sea muy tóxica para ellos, ¿no? Pero normalmente pues lo que hacen es a las plagas, ¿no? Entonces, si ponemos un ejemplo, si tú tienes un cultivo y empiezan a brotar plantas arbences, y las dejas, en ese momento van a empezar a llegar pues plagas, ¿no? Insectos, más que nada. Y va a llegar una plaga y va a llegar un depredador que se come a esa plaga, y pues va a ser algo un poquito con biodiversidad tu cultivo. En el caso de que pues, llegas tú y arrancas las plantas arbences, los insectos no se van a ir, se van a mudar a tu cultivo. Entonces tienes plantas arbences, llegan las plagas, llegan estos insectos, y algunos pues se distribuyen en las plantas arbences, otros se distribuyen en tu cultivo. Pero en el momento en el que tú eliminas la planta arbense, se va al cultivo en sí. Entonces, pues es en el momento en el que mayor impacto puede tener tu cultivo, porque pues es de un momento a otro. Tú eliminas esas plantas y al día siguiente las plagas ya van a estar en tu cultivo. Y como lo único que van a tener disponible para comer es tu cultivo, pero es bastante, pues se van a reproducir muy rápido. Los depredadores no se van a dar abasto. Entonces, y luego si llegas aplicando un agroquímico, la mayoría de los depredadores de esa plaga se van a morir. Y van a quedar plagas, a lo mejor la mitad de las plagas, a lo mejor una cuarta parte, pero como se reproducen muy rápido, pues es el cuento de nunca acabar. Y pues yo, o sea, siempre he recomendado a los insecticidas estarlos aplicando periódicamente durante casi todo el tiempo. Y bueno, haciendo rotaciones de fórmulas químicas o de ingredientes activos para que no se hagan resistentes las plagas a ellos. Inclusive siempre prefiero que apliquen algo orgánico y algo químico a la vez, para que lo orgánico pues te ayude un poquito más a potencializar el efecto del agroquímico. Pero bueno, o sea, si tú dejas las plantas arbences, vas a tener una biodiversidad en tu cultivo, en tu entorno, ¿no? Tenemos que verlas como un aliado. Realmente, si tú las dejas, le van a ayudar a tus plantas a hacerse más resistentes. ¿Cómo van a hacer esto? Pues principalmente tus plantas van a tener que esforzarse al máximo para competir con las plantas arbences. Se van a tener que esforzar y van a tener que sacar sus genes, sus mejores genes, ¿no? Y generar pues un mejor genotipo hereditario para la siguiente generación. Y ahí es donde entramos nosotros a recolectar semillas de estos cultivos para que la siguiente generación sea resistente a las plantas arbences y que les compita de tú a tú. Ahora, eso es por encimita, eso es del suelo hacia arriba, la parte aérea de las plantas. Pero realmente en la rizósfera, que es la parte donde crecen las raíces de nuestros cultivos, y en este caso hablando de las plantas arbences también, van a tener un carnaval, van a tener sí, pues o sea, una ciudad ahí viviendo, porque si en cada raíz de cada planta hay miles de microorganismos entre hongos, bacterias, ascomicetes y nemátodos, ahora si tenemos más plantas alrededor, todo el terreno, desde el camellón hasta la zanja, van a tener muchísimos microorganismos que van a estar trabajando en conjunto con las plantas
y otros que van a estar descomponiendo la materia orgánica que vaya cayendo de las mismas plantas, como las hojas, algunos tallos o alguna planta muerta que ya no pueda estar ahí, que se haya morido, muerto. Entonces, todo eso ayuda bastante porque, como les mencionaba en un video anterior, normalmente los micorrizas, estos hongos libres de vida libre o bacterias de vida libre, siempre se le pegan a las plantas y siempre ayudan a no tener enfermedades, a no tener pues deficiencias, porque también les dan de comer. Por eso es que no se enferman tus cultivos tan rápido, a menos de que apliques pues desinfectantes y fungicidas, ¿no? Porque pues esos finalmente pues van a eliminar también a los hongos benéficos. Pero bueno, entonces están ahí trabajando en conjunto con las raíces de las plantas arbences, sobre todo porque estas plantas están pues adaptadas al entorno y están adaptadas también a los microorganismos. Los microorganismos ya las conocen. Dicen, pues aquí está esta planta solanácea, vamos a pegárnosle porque nos da de comer y nosotros le vamos a dar fósforo, le vamos a dar calcio, le vamos a dar nitrógeno fijado de la atmósfera, etcétera, ¿no? Las otras ven las bacterias Rhizobio, no, pues aquí están las leguminosas, vamos a pegarnos a estas plantas porque pues han mantenido un pacto divino, bueno, un pacto durante muchísimos tiempos, y pues siempre están ahí como hermanos, ¿no? Como primos, como amigos, ¿no? Siempre las bacterias Rhizobio con las solanáceas, con con las leguminosas o fabáceas. Entonces, los microorganismos reconocen más fácilmente a las plantas arbences que a tu cultivo. Ahora, si tú no aplicas químicos, agroquímicos de ningún tipo, ni herbicidas, ni insecticidas, ni fungicidas, ni bactericidas, ni pues ningún desinfectante, eventualmente los microorganismos se van a pasar a las raíces de tus plantas también y le van a ayudar a crecer también a tus plantas. Por ahí yo he mostrado muchísimo un cultivo que tengo de calabacita y de tomate. Ahí podemos hacer una cantidad de contenido muy grande porque hay muchísimas cosas que suceden alrededor de estos dos cultivos y que son muy interesantes de explicar. En este caso, pues la cobertura de plantas arbences. Realmente ahora la podemos llamar cobertura, no solamente porque normalmente la cobertura de viva pues se hace con plantas fijadoras de nitrógeno como las fabáceas, ¿verdad? Como las leguminosas pues, y son con ese fin, pero son semillas que tú mismo siembras, ya dejando que las plantas arbences crezcan a la par de tu cultivo o un poquito atrás de tu cultivo para que tu cultivo ya esté establecido, ya le haya ganado estatura, porte, espacio, que ya no tengan que competir por eso, por luz, espacio y estatura. Entonces pues ya vas a tener una diversidad más grande, una biodiversidad más grande. ¿Por qué? Porque pues en un terreno pues crecen muchísimos tipos de plantas arbences, muchísimos tipos de plantas que eventualmente van a estar llamando a diferentes insectos, a diferentes microorganismos en las raíces o también aéreamente, porque también existen las enfermedades que le dan a estos cultivos. En este caso, por ejemplo, la roya le pega a muchos tipos de gramíneas. Hablando de gramíneas de plantas arbences, algunas son resistentes, pero también les da esa enfermedad, ¿no? Entonces, todas estas plagas que tenemos en nuestros cultivos, todas estas enfermedades, han estado aquí durante mucho tiempo. Todas estas plantas han estado aquí durante mucho tiempo. Entonces no podemos decir que no se pueden controlar, porque si yo estoy viendo que en la biodiversidad, en un bosque o en una pradera donde no mete mano el hombre, crecen muchas plantas de diferentes tipos,
todo está en equilibrio. ¿Por qué entonces en nuestros cultivos no pueden estar en equilibrio todas estas plantas? Realmente suena ilógico, ¿no? Pero la industria agrícola nos ha vendido que pues, las plantas arbences son malas hierbas. Por eso desarrollan muchísimas técnicas para combatirlas. Que bueno, pues está bien, si tú haces una agricultura convencional, bueno, es entendible, ¿no? Si tú haces una agricultura más tecnificada como la hidroponía, acuaponía, pues bueno, no vas a tener tantos problemas con estas plantas porque pues tu medio no es el suelo, tu sustrato no es el suelo, es agua o algún sustrato inerte que normalmente no crecen pues estas plantas, ¿no? Entonces bueno, esa es la importancia de las plantas arbences, que ya lo he dicho muchas veces. Mediante sus raíces, pues bueno, en sí toda la planta cubre al suelo, no lo deja pelón. El suelo pelón tiene más temperatura, tiene más tendencia a erosionarse, a perder materia orgánica, tiene menos vida, por lo menos en la superficie. En el momento en el que pues se desarrollan las plantas arbences, va teniendo mejor fertilidad, más vida, más diversidad en cuestión de microorganismos en el mismo suelo, y aéreamente también van pues bajando la temperatura. O sea, es una maravilla. Yo he observado siempre los cultivos que normalmente se nos enhiervan pues por falta de tiempo, por falta de mano de obra, y pues yo no veo que no den cultivo, o sea, que no cosechamos, que no den su producto. Sí dan, y pues puede ser que dé un tamaño menor, cantidad de fruta menor, pero pues finalmente mientras dé está perfecto, porque también estás gastando menos en mano de obra para desherbar o algún agroquímico como herbicidas para el control de estas plantas. 27, verga. Este está bien largo. Ajá, entonces, pues esa es la importancia, la cobertura que nos da las plantas arbences a nuestros suelos. La cobertura, y también otra importancia muy grande, la biodiversidad. En cuestión de insectos o organismos mayores, organismos que se podrá decir, insectos, arácnidos, etcétera. Biodiversidad en cuestión de animales también, en cuestión de biodiversidad de microorganismos en el suelo y aéreamente también. Entonces la recuperación o regeneración del suelo, podríamos hacer una lista muy grande de la importancia de estas plantas. Uno pensaría que solamente deberían de existir en la agricultura solamente deberían de estar en suelos que están descansando. O sea, y sí, que crezcan las plantas arbences, pero en nuestros cultivos no, porque erróneamente nos han planteado que son malas para nosotros, para nuestro cultivo. Pero realmente si equilibran la biodiversidad en el entorno, en el ecosistema, pues hay que aprender a trabajar con ellas, ¿no? Entonces, bueno, de los puntos más importantes, ahora sí valga la redundancia, de la importancia de las plantas arbences son la cobertura, la biodiversidad en general, la biodiversidad, y la conservación del suelo, que viene de la mano de la cobertura, porque en la cobertura englobas temperatura, humedad, fertilidad, biodiversidad también, todo englobas en la cobertura. Pero entonces, bueno, la cobertura hay que sacarla y vamos a dejar la importancia biodiversidad. No deja que se erosione. Biodiversidad no deja que se erosione. Regeneración del suelo.
aparte de que no va a dejar que se lleven el suelo, va a crear más suelo. Y podríamos decir, pues la temperatura, como ya lo mencionábamos, baja la temperatura. Siempre, en cualquier tiempo, baja la temperatura, y evita la pérdida de humedad, ¿no? Prácticamente todos estos son los puntos que engloba una cobertura vegetal. Llámese las que nosotros sembramos en ocasiones, como les mencionaba, las fabáceas o leguminosas, pero pues en este caso pues las plantas arbences, cualquier tipo de planta arbense. Sería entonces otra vez la... Y bueno, eso es todo en este video. Espero que te haya gustado, espero que te haya servido de mucho. Es un tema muy interesante, las plantas arbences. Como ya nos dimos cuenta, la verdad es que podemos trabajar con ellas. Y pues les voy a mostrar más evidencias cuando esté cosechando, por ejemplo, mi calabacita, mi tomate, el maíz. Como ya sabrán, tenemos todos estos cultivos. Y pues mediante estas evidencias se hará notar que sí es posible. Nos vemos en un próximo video.